Empezamos entonces nuestro curso de Derecho Notarial, y es porque ahora con lo que es los fraudes inmobiliarios estamos viendo que nuestra legislación está un poco más preocupada en evitar lo que son los fraudes en las modalidades de suplantación de personas y en las modalidades de la presentación de documentos falsos o falsificados. En ese sentido, nuestra ley del notariado ha ido siendo modificado el año pasado en referencia a dos etapas. Primero, con la ley 30313. Y con esta ley 30313 se crean unos mecanismos de control a nivel notarial, a nivel registral y a nivel civil. En cuanto a nivel notarial, por ejemplo, se restringe la competencia en actos de disposición y gravamen. A nivel registral se crean lo que se llaman las cancelaciones administrativas de asiento, y también hay una especie de mejora en el procedimiento notarial en cuanto a la posibilidad que aquellas personas, sean jueces, funcionarios, notarios, a donde ha habido una incidencia de presentación de documentación falsa o suplantación de personas, puedan en el trámite registral poder apersonarse y pedir la oposición. Y eso es correcto en cuanto a esa creencia que teníamos que el trámite registral no cabe la oposición, absolutamente no puede ser usado como para finalizar actos que en verdad sean tipificados como fraudes. Y a nivel del Código Civil también ha habido unas modificatorias en cuanto a los principios registrales de buena fe pública, ¿no? Y en cuanto al principio de autenticación. Entonces, vemos que la incidencia en los últimos momentos ha conllevado a que vayamos un paso más adelante en lo que busca el derecho notarial y el derecho registral, que es ante todo la seguridad jurídica. Pero eso es un adelanto de lo que vamos a ver en el desarrollo de este módulo, y más que todo vamos a partir un poco de la incidencia y la importancia que tiene el derecho notarial en nuestro medio. Sabemos que el derecho notarial incide en la formalización de actos jurídicos. Y ante todo, ¿qué son actos jurídicos, no? Nuestro Código Civil, en el artículo 140, incide como una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas, o sea, esas relaciones que tenemos entre privados cuando compramos, cuando hipotecamos, cuando vendemos, tienen que tener una protección. Se dicen relaciones jurídicas en cuanto son hechos entre dos personas que determinan obligaciones de trascendencia jurídica con bienes jurídicamente protegidos. Por ejemplo, la propiedad, ¿no? Que es un bien jurídico y un derecho real por la cual una persona ejerce sobre un bien o un objeto o una cosa, ¿no? El derecho de poder usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Entonces, en la medida que las relaciones entre las personas tenga trascendencia en la vida jurídica y tenga amparo por parte del derecho, es que nuestro derecho busca a la vez proteger a esas personas, y eso se llama relaciones del derecho privado. Cuando yo compro, estamos haciendo un acto jurídico, o sea, un negocio jurídico, dos personas que a uno le interesa transferir el bien y el otro pagar el precio. Y de ahí viene qué importancia o cómo incide la labor del notario en estas relaciones jurídicas entre privados. Incide básicamente en cuanto formaliza el acto. Hay dos etapas donde el notario participa. Una etapa se llama, doctrinariamente, se le llama el actum, se dice.
O sea, en el acto mismo del negocio jurídico, ¿no? Si yo voy a vender un bien, pero quizá tenga incidencia en cuanto a lesiones por la diferencia entre el costo del bien con el mismo objeto, entonces el notario participa un poco ahí nivelando que no haya causas de anulabilidad que pueda traer ese bien. Si yo voy a donar, pero la donación la voy a hacer sin guardar una formalidad debida, el notario incide en el hecho o en el acto mismo de la donación, primero haciendo referencia que acá no hay una contraprestación y por lo tanto, conforme nuestra normativa del Código Civil, ese acto jurídico tiene que ser formal y solemne mediante escritura pública. Entonces el notario aconseja y también le dice a las personas qué efectos va a tener tu acto o negocio jurídico, ¿no? O sea, tú vas a dejar de ser propietario del bien y por lo tanto no es que tú te reserves un derecho de propiedad sobre ese bien, no, tú ya no vas a ser propietario, vas a dejar de tener ese derecho real de propiedad y la otra persona lo va a adquirir. A cambio de eso, la otra persona te va a pagar una contraprestación. Y en todo caso, las partes, en base a lo que el notario aconseja, advierte, después tienen que ratificarse ya en la etapa de la formalización. Esa etapa de la formalización, que es la segunda etapa donde el notario incide, instrumentando ese acto jurídico entre privados, eso se llama dictum en lo que es la doctrina notarial, ¿no? Actum, entonces, es el acto que celebran dos partes. Y el notario incide aconsejando, advirtiendo de las consecuencias que se va a producir, incidiendo en cuanto a los efectos. Y el dictum propiamente viene ya en la instrumentación de ese acto, es decir, dándole la forma de vida, poniéndole las cláusulas que las partes convienen, redactando el documento con la formalidad para que éste pueda ser ingresado a registros. Por eso es que el derecho notarial está compuesto, básicamente, se dice por normas legislativas. En el caso de nuestro sistema notarial peruano, por ejemplo, es un sistema especial denominado Sistema Notarial Latino, donde la base viene de lo que es la ley y son normas establecidas donde las partes que contratan en forma privada tienen que someterse al cumplimiento de esa ley y no ir contra esas normas de orden público. Por eso, básicamente, el derecho notarial o el notario tiene que tener un amplio conocimiento de lo que es la legislación. Los reglamentos también son facultades que tiene el notario a efectos de que dentro del proceso en el cual él desenvuelve su función esté de acuerdo a lo reglamentado en el acto. Por ejemplo, en un proceso no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio, donde una parte primero tiene que incidir pidiendo el derecho prescriptorio, ¿no?, por la cual yo me convierto en propietario por la posesión y voy a un notario público. Él lo reglamentará adecuadamente en cuanto recibe la solicitud, va a tener que solicitar las publicaciones, va a tener que apersonarse al bien, va a tener que instrumentar en cuanto a lo que ve de esa posesión pacífica y pública, etc. Y va a tener que seguir toda la forma reglamentaria o protocolar para ese tipo de actos, ¿no? Los usos también son adecuados en cuanto, por ejemplo, en el día a día, a nivel notarial, tenemos la referencia que el pago se efectúa delante del notario y él da fe de la entrega del bien, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo se debe concretar esa entrega, cómo se debe él dar fe de ese hecho, ya está sometido en cuanto a los usos que después se han convertido ya en parte del proceso notarial. Por ejemplo, el CARDEX, que no está referido ni en el reglamento, ninguna ley, pero todo el que va a una notaría y presenta un documento le asignan un número de CARDEX. Y en todo caso, eso viene de la misma costumbre o el uso de este proceso. Las decisiones jurisprudenciales, en cuanto hay que tomarlos en cuenta sobre la función notarial y la doctrina, que es parte del notario público. El instrumento público notarial es uno de los vertientes que nace de la labor propia del notario al momento de establecer el dictum.
cuando hablamos de escritura pública se habla de un instrumento público característico de un notario o de la función notarial, ¿no? Por ejemplo, un juez, por más que nosotros solicitemos formalizar un acto privado de compra-venta, a efectos que se inscriba a registros públicos, lo que el juez va a hacer al final es participar ante la renuencia de la parte que no quiere firmar, pero incluso los mismos jueces tienen que ir al notario. Y el que da fe de ese hecho es el notario. Eso se llama otorgamiento de escritura pública. Por eso el instrumento público notarial incide en eso. Estas características que tiene nuestro sistema notarial latino, ¿no?, que es uno de los sistemas a nivel mundial que se cuenta el derecho del notariado, ha sido recogido entre todos los países latinos que cuentan con este tipo de notarios sometidos a una ley y bajo cierta fe pública que le otorga el Estado, constituyendo un congreso internacional. Es decir, a nivel mundial ya el enfoque es de todos los países poco a poco irse sometiendo a este sistema notarial latino, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un concepto dado por el tercer Congreso Internacional del Notariado Latino. Sobre el derecho notarial también nos habla disposiciones legislativas, reglamentos, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrina que rigen la función notarial y el instrumento. Entonces, el derecho notarial comprende todas estas fuentes del derecho, pero que inciden básicamente en lo que es el notario en cuanto a su función y el instrumento público notarial. Se dice que es una rama del derecho público, en cuanto el notario en sí lo que está investido es de una función que el Estado le otorga de dar fe de aquellos actos privados. Por ejemplo, acá doctrinalmente se puede hablar de funcionario público, pero no funcionario público en el sentido que el notario pertenece a un aparato estatal de la administración, sino funcionario público debe ser interpretado en la vertiente que cumple una función pública. Entonces no hay que confundir, el notario no es básicamente parte del aparato estatal, sino es un profesional independiente, conocedor del derecho, a quien se le ha otorgado una función pública. La función notarial, la teoría del instrumento público son partes de este derecho que comprende el derecho notarial. Entonces, partiendo de estas referencias en cuanto a la definición, podemos ver que el objeto del derecho notarial básicamente ¿qué regula? Al notario, ¿no?, en cuanto a la calidad de profesional que tiene que tener para ejercer, por ejemplo, en el sistema notarial latino, ¿no?, tiene que ser abogado, profesional, tiene que ser entendido en materias de contratos, en materia de derechos reales, en materia civil, ¿no?, en cuanto a la función pública notarial que él cumple y en cuanto al instrumento público, ¿no? Son tres objetos principales que va a regular este derecho notarial. Características de nuestro actual sistema notarial latino. Rama del derecho público, como les he hecho referencia, de cumplimiento obligatorio, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros contratamos entre privados, podemos tener diferentes formas o formalidades por las cuales podemos contratar, ¿no? Verbalmente, conversando, y decidimos o acordamos un negocio. Por escrito, en cualquier tipo de papel, no hay ningún documento, nosotros le otorgamos esa formalidad, con la libertad que tenemos las personas de otorgar formalidad a los actos que celebramos. Pero ese tipo de formalidad que podemos tener los privados en concretar un acto o negocio jurídico, sin embargo, en el derecho notarial no es así. En el derecho notarial, para, por ejemplo, protocolizar una compra-venta, el notario primero tiene que identificar a las personas. Tiene que, actualmente, por ejemplo,
al momento de identificarlo, la necesidad de pasar por el lector biométrico para poder detectar que esa persona en verdad es quien dice ser. Luego de ello, tiene que advertir a las partes y ver que el negocio, el acto jurídico es correcto, es normal. Y después tiene que redactar el documento, pero bajo ciertas referencias necesarias, la introducción, el cuerpo y la conclusión, ¿no? Entonces, esta formalidad entre privados en el derecho notarial se ve contrariada. ¿Por qué? Porque estamos bajo una rama del derecho público donde el derecho es de obligatorio cumplimiento. Y obligatorio cumplimiento no solo para el notario, sino para nosotros, los que día a día asistimos a la labor notarial, ¿no? Yo no puedo confirmarle a un notario una compra-venta mediante una llamada telefónica, un WhatsApp o algo así, ¿no? Tengo que apersonarme directamente en presencia de él y bajo estampar mi huella, mi firma y mi huella digital en el documento delante de él para otorgar formalidad. Eminentemente formal, ¿no? Se dice que la labor del derecho notarial o el derecho notarial es el arte del notario, es darle la forma a la forma. ¿Por qué? A esa forma privada entre nosotros que hemos elegido, el notario le da una forma solemne determinada por la ley. Es un derecho adjetivo, ¿no? Porque básicamente las materias en cuanto a los contratos, negocios jurídicos y acuerdos patrimoniales entre privados lo encontramos en nuestro Código Civil, lo encontramos en nuestras normas especiales, en los códigos sustantivos donde se hace referencia a esos derechos. Sin embargo, el procedimiento notarial es todo un procedimiento de formalización de ese acto o negocio jurídico siempre y cuando es legal. Y es un derecho instrumental, ¿no? Y acá viene la diferencia entre instrumento y documento, ¿no? Se dice que el instrumento es aquel documento que es característico por ser escrito. Sin embargo, el documento puede ser una representación gráfica y no necesariamente mediante un papel escrito, ¿no? Por ejemplo, un huaco, una fotografía, un video y todos esos tipos de representación que pueden ser un documento, pero sin embargo, cuando estamos hablando del derecho notarial, tiene que ser un derecho netamente instrumental, por escrito. Hasta ahí, ¿lo están entendiendo? Estoy avanzando muy rápido. A ver. Claro, en el caso del derecho notarial, lo que me dicen tiene que ser por escrito. En el caso de procesos civiles, el documento tiene otra connotación. Tiene otra connotación. Los jueces tienen, por ejemplo, una libertad de apreciación de la prueba, ¿no? Que se llama apreciación razonada, ¿no? Donde los jueces pueden dar un valor a un huaco, una representación gráfica y no necesariamente a un instrumento, ¿no? Cuando un notario da fe de algo, se dice que el notario estampa en letras, ¿no? Aquel acto que se va. Entonces, lo que el notario da fe es aquello que el notario ha presenciado, ha visto, ha percibido por sus sentidos. Y desde que el notario hace referencia que frente a él se han acercado las partes y han manifestado su voluntad de celebrar un acto, un negocio jurídico, entonces eso está imbuido de fe pública notarial, ¿no? Porque es lo que él ha presenciado, lo que él ha visto. Pueden ser de hechos también, no necesariamente de actos jurídicos o negocios jurídicos, sino de hechos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, la quema, supongamos, de una mercadería ilícita, ¿no? Donde él levanta un acta de que se está realizando esa quema. En todo caso, la destrucción de un bien, un acontecimiento como puede ser un acuerdo de una asamblea de junta directivas o de asociaciones, una junta de propietarios, todo lo que él percibe, todo lo que él manifiesta que ha visto, eso está imbuido de fe pública. Y de ahí también que hay que tener un poco de cuidado en cuanto el notario hace referencia de algo que le manifiesta una persona, ¿no? Entonces, él pregunta a las partes, ¿usted
cuál es su nombre y él lo identifica y pasa el lector biométrico y llega a identificar a la persona, ¿no? Pero cuando la persona, él manifiesta, ¿y qué estado civil tiene? Entonces la persona es la que manifiesta el estado civil. Eso sí es una manifestación que él da fe de lo que dicen, pero no necesariamente está imbuido de esa fe pública, donde si el notario lo ha puesto y ha puesto que es soltero, quiere decir que esa persona sea soltera, no porque es lo que él ha manifestado, ¿no? De ahí viene la referencia entre hay que tener cuidado en lo que está imbuido de fe pública notarial y lo que él, en todo caso, instrumenta dentro de lo que las partes manifiestan. Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de nosotros, la función del notario en verdad es fundamental, porque cuando contratamos entre privados muchas veces se nos olvidan las obligaciones, ¿no? Entonces, por más que tengamos el documento por escrito, podemos decir, bueno, pero yo no quise manifestar eso. Entonces, el notario, sin embargo, es un tercero imparcial, ¿no? A lo largo de la historia, esta función del notario se ha querido dar a la libertad de que otras personas, por ejemplo, un abogado, sin ser notario, también puede ejercer la labor notarial. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un notario y un abogado que puede llevar el comprador o el vendedor? Si yo como comprador voy con mi abogado, ese abogado va a estar parcializado en mi favor como comprador y va a buscar la mayor protección a mi interés y quizás sacar el mejor provecho al negocio porque yo lo he contratado. Sin embargo, si yo soy comprador y yo me voy a un notario, por más que yo pago al notario, el notario no participa a mi favor, sino él participa como un tercero imparcial de ese acto o negocio jurídico que esté acorde a lo que es la legalidad. Entonces, de ahí viene una de las diferencias que se puede ver en cuanto a la función del notario y la función del abogado, ¿no? En nuestro sistema notarial latino, por ejemplo, al cual nosotros estamos acogidos, bajo este sistema, todos los países que pertenecen al sistema notarial latino, los notarios son los que redactan los documentos. En el caso peruano sí tenemos una particularidad, ¿no? Nosotros cuando vamos al notario y queremos manifestarle que queremos comprar un bien, él nos va a decir traigan la minuta que esté autorizada por abogado. Entonces eso que para nosotros, que es lo más común, lo más normal, sin embargo, está en contra de lo que es la función del sistema notarial latino. ¿Por qué? Porque bajo el sistema notarial latino, el notario, después de escuchar a las partes, él tiene que instrumentar el documento y él hacerse responsable que ese documento guarden las formalidades de legalidad respectiva. Pero ante incidencias de la necesidad de que los abogados tengamos posibilidades o accesos económicos a la contratación privada, es que se ha visto pues un poco la función de instrumentar, se ha visto delegada a abogados que no son notarios, ¿no? Y que ellos suscriben la minuta o el borrador que se llama, ¿no? Minuta viene de borrador del contrato de compra-venta. Ahí viene una de las referencias en cuanto a la función del notario en cuanto a un abogado particular, por ejemplo. Entonces, vamos a ver o a sintetizar un poco la función pública notarial en dos partes que puede comprender, ¿no? La parte formal, que es el formalismo, que hace referencia a la normativa en cuanto a la redacción del instrumento público, ¿no? Identificar a las partes, dando sus nombres, su DNI, su estado civil, si es peruano. Después de ello, hacer referencia de que si las personas están actuando con libertad en cuanto a lo que desean. En el caso peruano, como le digo, las minutas en las compraventas lo elaboran un abogado particular, ver que se inserte
esa formalización de ese contrato privado de compra-venta plasmado en minuta dentro del cuerpo del instrumento público y después leerlo a las partes para que ellos presten su consentimiento si están de acuerdo con lo manifestado, ¿no? Entonces hay toda una parte formal que se debe manejar en cuanto a la participación del notario. Y en cuanto al fondo, la naturaleza del acto jurídico propio, ¿no? Determinar que sea un acto jurídico o un negocio jurídico válido, ¿no? Que no tenga causas de nulidad, anulabilidad y que en todo caso sea un acto ilícito. Porque ya sabemos que los actos ilícitos no llegan a constituir actos jurídicos y en todo caso no conllevan a lo que las partes en verdad desean realizar, ¿no? Dentro de esto, el notario también debe incidir, porque cuando el notario llega a advertir, sea directamente por las partes o mediante otro medio, que el acto que él está formalizando está participando en un acto ilícito, él inmediatamente debe suspender su labor, ¿no? Sea que se haya enterado por medios televisivos, se haya enterado directamente o en referencia a ciertos comentarios, él tiene que investigar y si él ve que su participación va a ser en verdad para formalizar un acto que va en contra de la norma o para evitar quizá el cumplimiento de una obligación, pero que vaya en contra de un ilícito ya tipificado penalmente, entonces él paraliza su labor. De ahí viene pues que el notario no necesariamente formaliza todos los requerimientos que nosotros le hacemos, sino el notario cuando ve que se está yendo contra normas de orden público, contra la moral o contra la buena costumbre, ¿no? Él puede parar su labor. Nuestra normativa en cuanto a la ley de notariado quizá es un poco exagerada, ¿no? Porque una cosa es ir contra normas de orden público. Bueno, está bien, porque estamos yendo contra ilícitos que están tipificados y se está cometiendo acá un acto ilícito y que no tiene que tener amparo por el derecho. Pero la moral o las buenas costumbres, de ahí viene un poco en la referencia, porque puede ser que para un notario, por ejemplo, va contra su moral el aceptar un divorcio. Y no necesariamente el notario en esos supuestos, por más que tenga la función pública encomendada de poder hacer los divorcios bajo estos procesos de libertad de las partes donde no hay conflicto y hay mutuo acuerdo en la separación por motivos que las parejas deciden hacerlo, entonces él va a decir no, porque esto va contra mi moral. Entonces ahí es un poco creo exagerado, ¿no? Y las buenas costumbres también. ¿Puede o no puede? ¿Puede bajo ese principio? Bajo la normativa de la ley del notariado, artículo 17 de la ley del notariado, sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo. Pero él tiene que hacer referencia por qué su negativa de no continuar el acto de formalización. No necesariamente de decir yo no realizo este tipo de actos, ¿no? Hay que tener presente que, como les dije, los notarios no son funcionarios públicos, sino él tiene una función pública. Pero esa función pública también tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, si a un notario se le da las facultades para realizar una función pública conforme a la ley del notariado, adecuada ley, él no puede decir no, este acto no lo voy a realizar. ¿Por qué? Porque simplemente no lo voy a realizar, no lo quiero, porque simplemente no expresar por qué motivo es que no va a realizar ese acto, ¿no? Y si está enmarcado dentro de los supuestos donde la norma incide en que él puede abstenerse, en ese caso se puede respetar. Hay que tener presente que el procedimiento notarial es un procedimiento único y lineal, ¿no? Solo hay una instancia, ¿no? No es que cuando un notario se niega a hacer un acto yo puedo recurrir ante una instancia superior pidiendo o en todo caso encomendando que él necesariamente realice ese acto. Es una de las características propias de nuestro sistema notarial. A diferencia de la pluralidad de instancias en la vía judicial, ¿no? Donde uno puede apelar a otras instancias.
las particularidades del notario en cuanto a las buenas costumbres también es incidente, ¿no? Que él va a considerar buenas costumbres, bueno, y eso va a depender en cuanto al ámbito social donde se encuentre. Por ejemplo, hay notarios que pueden decir, yo no realizo prescripciones adquisitivas notariales, supongamos. Y uno va e incide, pero ¿por qué no? Si la ley lo faculta a usted a realizar prescripciones adquisitivas notariales cuando estos son de 10 años. Y en todo caso, yo tengo las pruebas acá y usted no me puede negar ese hecho. Pero puede ser que el notario incida. Lo que pasa es que yo interpreto, y eso es por interpretación normativa, que en una prescripción adquisitiva de dominio un posesionario le va a quitar el dominio a un propietario. Y en todo caso siempre hay un conflicto de intereses implícito en esa referencia o en ese acto, y esto en verdad debe ser solucionado solo por alguien que tenga una función jurisdiccional, como puede ser un juez, porque solo los jueces resuelven conflictos de intereses. Y en ese sentido sí se podría respetar su referencia de no acatar un procedimiento no contencioso mediante la prescripción adquisitiva notarial. Pero decir yo no lo hago porque es peligroso, porque no me quiero meter en problemas, eso no, porque él no es dueño de su función, es una función delegada, ¿no? Por eso es que el notario también tiene que estar presente en su oficio notarial. 7 horas mínimo, ¿no? En todo caso, y dentro de los 5 días de la semana, para que él pueda desempeñar su función pública delegada, ¿no? No es un negocio particular de él, sino es una función pública que él está cumpliendo al servicio del Estado, donde el Estado le encomienda para que él lo realice en beneficio de la contratación privada. Y esta función es importantísima porque presta o se concreta el fin que se persigue, que es la seguridad jurídica, porque al intervenir un tercero imparcial con una fe pública encomendada y siendo conocedor del derecho, entonces lo que él ha redactado y lo que ha visto presta ya una certidumbre jurídica, ¿no? Y con eso las partes no pueden abstenerse y decir yo no hice o no cometí eso. Tanto así que el notario, por ejemplo, en la misma legalización de firma o certificación de firmas, ¿no? En los casos donde el notario no redacta o no formaliza el instrumento mediante el dictum, redactando él personalmente el documento, transcribiéndolo, como en el caso de las compras-ventas, el notario, si bien no da fe del contenido del documento, de todas maneras tiene que leerlo para ver que el acto que se está llevando a cabo es un acto lícito y no sea ilícito, por más que él no dé fe del contenido de las partes, ¿no? Porque si al final está viendo o él está legalizando, por ejemplo, un contrato donde una persona se compromete a vender artículos robados por la otra persona, entonces ahí él no podría intervenir, por más que él diga yo no he redactado esto en mi notaría, ¿no? Pero tan cierta es su participación, por ejemplo, que en una legalización de firmas él sí da fe de la identidad de las personas, de haberlas identificado, y da fe de la fecha cierta del documento, ¿no? Entonces son cosas que no pueden faltar en cuanto a una participación de la función notarial. Entonces, derecho público, normas de orden público, ¿no? Las formalidades van en la redacción del acto jurídico y también del mismo proceso notarial, como le digo, tanto para las partes como para el notario, ¿no? El notario, ver que las partes han participado con la libertad, las partes concurrir presencialmente ante el notario, ¿no? Pasar por su identificación biométrica, identificarse adecuadamente, ratificar personalmente los actos. Y para terceros que incluso no han participado en el negocio jurídico, porque si a mí una persona me dice ser propietario y me exhibe una escritura pública donde él le ha comprado al titular registral o al propietario anterior, en verdad ese documento o ese instrumento es válido
y solo puede ser desvirtuado judicialmente. Y con eso yo estoy seguro que esa persona es el actual propietario porque tiene un instrumento público dado por notarios, ¿no? Entonces, estas, como le digo, normas son de cumplimiento obligatorio, incluso para el mismo Estado, ¿no? El Estado, las instituciones del Estado, incluso el Poder Judicial, no pueden desconocer esta fe pública dada al notario. Vamos a ver un poco de historia para más o menos adecuarnos un poco a cómo ha ido evolucionando nuestro derecho notarial, ¿no? Como vemos, siempre refutándonos a las fuentes españolas de donde nace nuestro derecho, igual el derecho notarial es tomado en base a estas fuentes que ya estaban en la época de la colonia y los españoles trajeron en referencia a la función del notario, ¿no? Lo particular es que el notario en un inicio era como un secretario de juzgado y se dice que era el secretario notarial o el escribano público, ¿no? De ahí viene que muchas personas, comúnmente de mayoría de edad, no le llaman notario, siempre le dicen escribanos, ¿no? O escribano público. De esa trascendencia es donde surge la labor notarial. Y el notario o el escribano público era uno de los escribanos que tenía a cargo el Poder Judicial y donde el juez se valía de él para la custodia de los documentos o de los archivos judiciales, ¿no? Con ciertas características se nombraba al escribano y él daba fe, pero pertenecía al Poder Judicial básicamente. En 1911 ya se independiza del Poder Judicial y pasa a ser reglamentado, o en todo caso la función a la parte ministerial. Un poco se independiza de la función pública notarial de la judicial, pero de todas maneras siempre son vigilados como si fueran parte de la función judicial, ¿no? No existía colegio de notarios, ya el año 67 se crean los colegios de notarios y un poco ya se independiza más su función del Poder Judicial. El 79 con la ley 22634, como vemos, las primeras normativas siempre han sido leyes. Ley 1510, ley 16607, ley 22634, ¿no? Que han sido las que han regido en un inicio la función notarial. Y pasamos al Ministerio de Justicia en el año 1979, en cuanto el ministerio ya es el que se pone a supervisar la función pública delegada por parte del Estado a estos profesionales independientes que son los notarios. Ya no se le llama escribano, ya básicamente notario. Con la ley 26.002, ¿no? El año 92, y en base a referencias de un poco nuestra contratación que tenemos con estos acuerdos dados con Estados Unidos sobre Tratado de Libre Comercio, entonces se crean el decreto ley 26.002, ¿no? Y con eso, pues al notario también se le amplía un poco de facultades en cuanto a su facultad de poder formalizar documentos. Entonces, el notario, hemos dicho, siempre instrumenta, o sea, todo es por escrito, ¿no? No hay representación gráfica. Pero esta ley también trae innovaciones de avances tecnológicos. ¿Y cuál es? Lo que ahora ya estamos viendo, que son los documentos virtuales. Ya los notarios ya pueden instrumentar, ¿no?, bajo sistemas informáticos, y se crean los partes electrónicos, que con el decreto legislativo 1049 ya se está reglamentando, y estas normas que han modificado el decreto legislativo 1049. ¿Cuál es la última? El decreto legislativo 1232, por ejemplo, ¿no?, donde ya se determina que, por ejemplo, para el registro de mandatos y poderes, ahora ya no va a haber papel. A partir de este año, todo va a ser partes electrónicos. Entonces, si ustedes van a otorgar un poder ante una notaría, ya saben
que ya no le van a entregar ningún testimonio, en todo caso todo va a ser virtual, ¿no? Lo que antes peligraba, porque uno decía, yo les comento en la labor propia, registral, uno veía una problemática con esto de la tecnología, uno decía, la internet no es segura, ¿no? Es dudosa. Entonces, si me mandan un parte electrónico, yo no sé si un hacker ha podido modificar el contenido del internet, del documento. Pero el tiempo nos hizo cambiar de mentalidad. Ahora el documento por escrito y en papel no es seguro. Ahora es dudoso. ¿Cómo sé si en verdad lo expidió el notario o no lo expidió el notario? ¿Cómo sé si no es un documento falsificado o es falsificado, ¿no? Entonces ahora es al revés. La creación de las firmas electrónicas por estos sistemas encriptados que permiten con instituciones poder autenticar estos documentos, ahora se han vuelto los más seguros que incluso los documentos en papel, que antes nosotros creíamos que era lo seguro, ¿no? Pero si eso estaba viendo porque un DNI electrónico, pero me parece que si alguien ingresara a la cámara puede también falsificar tu firma digitalmente. Claro, ahí viene un poco la responsabilidad, ¿no? Las firmas digitales, ahora este decreto legislativo 1232 le dan referencia al notario de que solo él personalmente los maneje, ¿no? Entonces, bajo esa referencia, él se hace responsable de las firmas electrónicas dadas. ¿Y nunca se ha habido la posibilidad de que se llame al propietario, que el propietario, que sea por única vez, sea presente cuando da una carta a poder? Para notaría, por ejemplo. Los notarios pueden determinar mecanismos de seguridad. Dentro de ellos, el decreto legislativo 1232 hace referencia, por ejemplo, de la participación de testigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el notario ahí puede valerse de otras personas que den fe de ese hecho, por si no le convence, pues, que la parte lo está dando, ¿no? Porque ahí ten presente que, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción civil o las personas que son mayores de edad, los lectores biométricos simplemente no le leen, no le leen la huella, ¿no? Incluso ahora con la tecnología también avanza pues la parte de las mafias, ¿no? Y ya tienen también las huellas dadas en forma sintética también, ¿no? Que también hacen peligrar un poco estos mecanismos de seguridad, ¿no? ¿Por qué no es sacar una ley donde el propietario diga que él personalmente, así como uno puede, por 10 años puede hacer un papel de registro público para que no va a vender la propiedad por 10 años, ¿no? O sea, es una modalidad. Claro. ¿Y por qué también, como cuesta caro? Lo que pasa es que, a ver, la inmovilización temporal de partida es lo que estás hablando, ¿no? Por la cual una persona, mediante un instrumento público, puede ingresar a los registros públicos y puede decir que yo no voy a vender mi propiedad. Si no dice nada esa persona, el supuesto legal es que dentro de 10 años no se va a vender la propiedad, porque a los 10 años caduca esa manifestación de voluntad. Pero uno puede decirlo por 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? ¿Cuál es el fin de dar seguridad jurídica a los contratos privados o a registros públicos mediante la calificación? Se dice que el fin es la seguridad jurídica en el aspecto dinámico. Para eso existe el notariado y para eso existe registros públicos. Es decir, para que la gente pueda contratar. Entonces, hacer mecanismos de seguridad para que la gente no pueda contratar, o decir yo no voy a contratar, que se acerque el titular, ¿no? Sí, es un poco, es como yo ponerme a mí una causal por la cual yo me restrinjo mi capacidad de ejercicio. O sea, yo no puedo decir, yo no voy a poder contratar de acá a 5 años, a 10 años, porque es parte de mi capacidad el poder contratar, ¿no? Puedo contratar, pero para evitar fraude yo me tengo que hacer presente, o sea, por única vez. Claro. Ahora, de ahí viene
la función notarial en la parte no formal, sino en la parte del fondo. Se dice que los actos jurídicos o negocios jurídicos, ¿por qué nacen? Nacen por una manifestación de voluntad. Y no es una simple manifestación, ¿no? Es una, se dice, exteriorización de lo que uno en verdad tiene la intención de contratar. Entonces, el titular no tiene esa manifestación de voluntad. Claro, si el titular no ha manifestado su voluntad, lo ha manifestado incorrectamente, quiere decir que no ha habido el nacimiento de un acto jurídico, un negocio jurídico. Ahí estamos hablando de un acto nulo, simplemente eso. Pero y se apela siempre a la buena fe y ya lo traspasan rápidamente y siempre el titular termina perdiendo su propiedad. Claro, el peligro justo que surge en cuanto a estas funciones públicas o estas fe públicas delegadas es que o se basa en creer algo que no has visto, ¿no? Una fe pública se dice que es como una fe, una creencia, ¿no? Yo tengo fe porque mi religión me dice que tengo que creer en estos hechos, y no es que yo lo haya visto, sino que yo tengo que partir de esa premisa que yo creo que eso es correcto, ¿no? Una fe privada es la que yo tengo, ¿no? En mi religión, no, podría ser en mi familia, podría ser en mi pareja, es una fe privada, ¿no? Y una fe pública es una fe impuesta por el Estado para que nosotros podamos contratar. Y parte de una presunción que puede ser desvirtuada, sí puede ser desvirtuada, pero es una presunción que es correcta. En el caso de esta fe delegada a los notarios públicos, se le da justo esa función pública de otorgar buena fe o fe pública, porque lo que se busca es que la gente confíe y pueda contratar. Entonces, darle una función a alguien para que la gente no contrate no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí, con un respaldo un poco al titular, porque como se ha llegado a una era de corrupción a todo nivel. Lo que creo que se ha llegado es más que todo una desconfianza, ¿no? Porque hasta ahora... Exacto, exacto, pero todo eso ya está tipificado como nulidad. Sí, pero entonces, que me den la nulidad cuando ya no puedo recuperar ni bien ni el dinero. Sí, sí. Esta fue... El que cometió el fraude ya no está. Fue una crítica a la ley 3313, ¿no? En esta ley un poco de que decía, está bien, se va a notar que ha habido suplantación de personas, pero nunca recupera el dinero o nunca recuperas el bien porque se utiliza gente que no tiene recursos. Por otra parte, sigue la fe pública, sigue en cuanto al tercero de buena fe que adquirió de registros, ¿no? Entonces sí tiene esa incidencia. Sí tiene esa incidencia. Pero ahora, mira, acá que tenemos estos mecanismos de seguridad jurídica. Primero, la participación del abogado. Yo elaboro la minuta entre privados, nos vamos a un abogado, el abogado hace el borrador, él lo firma y se concreta el negocio jurídico. Y ahí me voy al notario público y nos identifica. Delante de él confirmamos, él lo eleva a instrumento público. De ahí nos vamos a registros. El registrador determina que el notario esté habilitado, la presentación, ahora que tenemos la presentación cautiva, que es un mecanismo de seguridad más, ¿no? Buscamos asegurar que en verdad sea ese documento auténtico por parte del notario, porque incluso lo vemos de un sistema informático llamado módulo de notarios para determinar que ese instrumento es verdadero, es correcto. Y aparte el registrador califica la legalidad, califica la adecuación con los antecedentes y le otorga publicidad registral. Esa publicidad que todo el mundo puede tener acceso porque no es restringida en nuestro medio, y sin embargo así se producen estos hechos de suplantación y de fraude, ¿no? Inclusive le decían al registrador, pero ¿cómo usted ha podido dar, por cierto, a este señor, si usted puede ingresar al RENIC y constatar que ni siquiera es su cara? Claro. Ni siquiera hay un parecido, claro. Aparte que tiene que constatar las huellas, el nombre, que esté bien, y inclusive es una notaría que no existe. De ahí viene la referencia, ¿no? Por ejemplo, esta ley 3313,
que incide un poco en buscar la seguridad entre las partes para que no sea suplantada. Si dice, el notario tiene que ser del lugar donde se encuentra el bien, ¿no? A partir de mayo. Ahora, supongamos que sea un bien que se ubica en una provincia, en un poblado, ¿no? Y donde no llega el internet, supongamos, y que sí haya notario, supongamos que no hay juez de paz, sino sí tenemos la suerte que sí hay un notario ahí. Ese notario que no tiene internet, no tiene mecanismo de seguridad, y donde yo que vivo en Lima, todo, pero heredado un bien ahí, va a tener la seguridad de identificarme a mí, que nunca me ha visto, que no soy parte de la comunidad. Sin esos mecanismos de seguridad va a ser un poco difícil. Él va a tener que confiar en verdad en mi documento de identidad, porque no va a tener acceso a internet, no va a tener acceso a RENIEC, no va a tener acceso a nada. Entonces, en verdad es un mecanismo más de seguridad. María, más cuando son provincias alejadas, pero esas personas son alejados, se conocen más todavía. Claro, siempre y cuando uno viva en la localidad, ¿no? Hay familiares, hay personas, claro, hay guardianes que quedan en las chacras. Claro, pero hay más certeza, porque entre ellos se pasan la ropa, claro, quién es, dónde está. Ahí se conoce todo, quién está transfiriendo, quién está vendiendo, pero en la medida que yo vaya ahí, porque he heredado eso de mi padre y nunca he vivido ahí, pero yo digo que soy esa persona y que quiero transferirlo, ¿cómo él compruebe en verdad que no me están suplantando? Entonces, eso es un mecanismo idóneo. El notario, este decreto legislativo 1232, ahora está obligando a los notarios a pasar por el lector biométrico. Aún así había suplantación. Aún así hay suplantación. Si no tienen lector biométrico, está diciendo que vayan a la base de datos de RENIEC. Para los extranjeros un poco más difícil porque tienen su carnet de extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía no tiene la base de datos, pero en todo caso le está condicionando a que proporcione una base de datos esta institución pública, ¿no? Para que los notarios puedan ir a su labor. Pero si no lo puede por ninguno de los mecanismos que norma el artículo 55 de la ley del notariado, ¿no? Modificado por este decreto legislativo 1232, dicen, bueno, no podemos privar que la gente siga contratando. Porque la verdad, lo que queremos acá es que haya contratos, porque eso es lo que mueve la economía de un país. Porque si nadie contrata, entonces se paraliza. Entonces, yo pienso que debería haber medidas drásticas para el registrador que sospechosamente pues, da por cierto identidad de alguien cuando descaradamente. Ahora viene ahí la referencia. El notario, ya vamos a ver los principios. Por ejemplo, la fe pública, el principio de inmediación. El notario sí llega a ver a las partes, a presenciar a las partes, llega a identificarlos, llega a dar fe que ellos han ratificado en cuanto al acto. Y los que hemos hecho contratos privados, no necesariamente el mismo día que uno llega a la notaría se formaliza, muchas veces demora. E incluso cuando estamos dentro de la notaría nos hacen esperar para que internamente están viendo en verdad si esa persona es o no es quien dice ser, porque están averiguando por ahí, quizá con cámaras y todo lo demás. Entonces, cuando el notario da fe de algo, eso se llama fe pública notarial. Entonces, si yo tengo un instrumento público que es una escritura pública, donde he visto que el notario da fe de todo eso, por eso es adjetivo nuestro procedimiento, uno no puede desconfiar de lo que el notario ha dicho. Entonces, el registrador no presencia las partes, no va entre comprador y vendedor. Él no advierte si las partes están yendo con libertad, capacidad, no advierte si ellos están confirmando ese acto. El único que tiene en su poder es el instrumento público, donde el notario tiene la fe pública de todo lo que ha presenciado. Claro que si ahí el notario no ha advertido, por ejemplo, que las partes se hayan ratificado en su contenido, entonces el notario le va a observar y le va a decir al notario, el registrador le va a observar y le va a decir al notario,
oiga, acá no, usted ha obviado esta parte. Si ahí encuentra espacios en blanco, el registrador le va a decir, señor, conforme la ley del notariado, usted no puede tener espacios en blanco porque esto puede ser adulterado. O si él advierte errores en cuanto a la identificación de las personas, le va a decir eso. Pero el registrador no ve a las partes. Entonces, no es, quizá periodísticamente sí podría ser un escándalo el que diga, pero no ha participado. Pero ¿qué sucede si esa notaría no existe? Y él está en la capacidad de verificar si la notaría existe o no. Claro. Ahora, la ventaja que está dando estas modificaciones de este decreto legislativo es que, primero, los notarios tienen que suscribirse a un módulo virtual denominado Sistema de Notarios. Entonces, y tiene que ser con fecha reciente. Hasta el 26 de diciembre, por ejemplo, los notarios tenían libertad para suscribirse. Si un notario no se ha suscrito a ese sistema o módulo de notariado, a partir del 26 de diciembre, que fue sábado, o sea, a partir del lunes, que fue, creo que después fue fiestas, pero bueno, a partir del primer día hábil que hubo, ya no se le recibe escrituras públicas de ese notario. Entonces vemos que los mecanismos de control están mejorando, claro, pero son mecanismos de control. La parte de la fe pública notarial, ya eso viene en base a la función del notario. Entonces, ahora este decreto legislativo, que justo ese es nuestro curso, y por eso es importante estar actualizados para que veamos cómo los mecanismos de control están mejorando. Entonces, ahora, si alguien presenta un instrumento público y ese notario no se ha suscrito al módulo de notario, simplemente no se recibe y se tacha su título. ¿Ya? Estos módulos de notario y el artículo 7º de las disposiciones transitorias y finales de la ley de notariado permite que no solo sea el notario el presentante del título, el notario su dependiente, sino puede ser un tercero que las partes hayan acordado que él lo presente, ¿no? Yo quiero que lo presente mi hermana, por ejemplo, porque yo quiero asegurarme que vaya y que pague registros. Entonces, el notario antes simplemente hacía referencia en el instrumento público que tal persona identificada con tal DNI va a presentar el documento. Ahora, el notario no solo tiene que hacer eso, sino que dentro del módulo de notarios tiene que hacer referencia el nombre de esa persona, el DNI, identificarlo quizá con el CARDEX o con el acto que pueda correlacionar para que a nivel registral se identifique en verdad esa persona. Es otro mecanismo de seguridad que se está dando a nivel de estas modificaciones que ha habido en la ley del notariado. ¿Ya? Sí, bueno, por ejemplo, ahora en registro público tienes que poner tu huella, ¿no? En cada hoja. Pero si quieres ya lo puedes traer con tu huella ahí, puedes hacer tu tampón y te lo puedes poner en la cola, no delante de la señorita, entonces ya pierde. Ya, ahora también, a nivel registral, para uno presentar un título, tiene que pasar por el lector biométrico. O sea, estos mecanismos de seguridad ya no son solo a nivel notarial, sino a nivel registral también es pasar por el lector biométrico. Salvo que lleves varios títulos, en todo caso pasarás en uno y los otros ya harán advertencia que habrás pasado, pues. Y esa impresión se acompaña en el título para que a nivel registral se vea que en verdad ese presentante ha sido correctamente identificado. Entonces, estamos mejorando. La tecnología nos está ayudando y poco a poco estos mecanismos van contribuyendo a la seguridad jurídica. ¿Qué sucede con esas personas de que empiezan a sacar partidas de fichas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las que cuestan 14 soles? Las fichas, ¿no? Las fichas registrales. ¿Ya? ¿Copias informativas? De la propiedad, ficha ya. Electrónica. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Cualquier extraño va y saca mis fichas de mi casita, por decirte. Yo también podría denunciarlo, ¿no? Porque... No, ¿sabe por qué?
porque la publicidad, en el caso peruano, es una publicidad abierta. Entonces, si es tan estricta nuestras normas que dice que desde que el registrador pone la huella y aparece su firma, el supuesto es que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones, y si a nosotros nos ponen ese deber de decir, tú debiste haber sabido qué cosa estaba inscrito, por lo menos yo tengo que tener el derecho de poder acceder a esa información. De ahí viene que toda presunción tiene que ser necesariamente demostrada que yo puedo. Entonces, sin embargo, si a mí me van a decir, tú debiste conocer que él era el propietario, pero me van a impedir a mí acceder a esa información, entonces no estaría claro. Ahora, para el caso peruano, solo hay restricciones en el caso de publicidad cuando se afecta el derecho a la intimidad. Entonces, si por ahí hay información que puede afectarme el derecho a intimidad, por ejemplo, decir que yo he sido adoptado, por ejemplo, entonces, ¿no? Entonces ahí eso no es necesario publicidad, simplemente que yo he obtenido el derecho por anticipo de legítima o en todo caso mediante un proceso de sucesión, pero no necesariamente esa parte en cuanto a la calidad de heredero que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a sacar una ficha y te hacen poner la huella? Solo una ficha, una copia nada más. Una ficha electrónica. Lo que pasa es que simplemente son mecanismos de seguridad, pero si uno va a sacar, por ejemplo, copia simple, ya ni siquiera firman nada, ¿no? Simplemente vas y pides. Y no por eso estamos con esta restricción en la publicidad. En otros países sí es restringida la publicidad. En otros países, por ejemplo en España mismo, ¿no? Tú tienes que demostrar cuál es tu interés para que te puedan dar publicidad de lo que es el contenido de la partida registrada. Pero ahí no están la publicidad, o sea, la afectación de que todos tenemos que tener conocimiento no es tan estricto como en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de nosotros sí. Entonces nadie puede alegar, no, yo no conocía eso. No. Tanto así que, por ejemplo, en un contrato entre privados yo puedo decir, el bien que te estoy vendiendo no tiene ninguna hipoteca o embargo. Y tú, que me estás comprando, supuestamente, si ha habido una hipoteca, tú no puedes recriminarme eso porque el supuesto es que tú sí has conocido lo que estaba registrado y así lo compraste. Eso que también podría determinarse porque hay muchos críticos que dicen que ahí también se está cometiendo lo que es una estafa inmobiliaria, pero bueno, de ahí viene que la publicidad registral para el caso de nosotros no es restrictiva, es pública la publicidad, es constante, se dice, ¿no? Y tiene los efectos de la oponibilidad incluso. Entonces, hay ciertas características de la publicidad registral que se dan. Y como le digo, lo que se busca es la seguridad jurídica en la parte dinámica, en que la gente pueda contratar, y para eso se dan estos mecanismos de seguridad. Estos mecanismos de seguridad, por ejemplo, a nivel registral, en el caso de España, que también se dio en nuestro caso, un poco fue para proteger a los bancos. Entonces, fue creada una institución registral en beneficio de los bancos. Porque a los bancos, cuando hacían los préstamos con garantía hipotecaria, querían asegurarse que después puedan cobrarse con el bien. Y para eso es que se decía que hay que inscribir la hipoteca que lo está realizando el propietario. Por eso cuando uno lee doctrina española, ahí hablan, por ejemplo, de derecho hipotecario, no hablan de derecho registral, porque el primer acto fue la hipoteca. Y se vio que era necesario. Por eso a nivel judicial se crean estos escribanos judiciales, porque había que tener alguien que tenga una función pública y que dé fe de lo que estaba registrado. Entonces, por eso es que los escribanos judiciales son los que asumen esa responsabilidad y ellos daban fe de esos actos que se iban. Y los bancos se veían beneficiados porque después, si había un tercero que alegaba ser propietario, no, como ya está inscrito, ya yo podía ejecutar sobre el bien. Entonces, y viene la calificación como acto previo, porque los escribanos judiciales, al no ser necesariamente abogados en su origen,
Entonces muchas veces se inscribían sin siquiera controlar la legalidad, como se hace en algunos países, ¿eh? En algunos países no se controla. Se dicen que los registradores más son custodios de títulos, o sea, ni siquiera leen nada, sino guardan los títulos. Pero en el caso de peruano, sí, el registrador su función es primero la calificación de la legalidad, pero el registrador no puede desconocer la fe pública que tiene el notario, ¿no? Por más que él se haya enterado, él no puede decir, no, esto que dice el notario no es verdad, este señor no ha querido transferir, por más que esté el señor ahí en su delante, le digo, yo no he querido transferir, no, pero ¿qué está, señor? Usted firmó el acto, usted se ratificó, usted se lo hizo. Otra cosa es que te digan, yo no firmé nada, ahí sí ha habido suplantación de personas, ¿no? Pero acá estamos ante un acto diferente. Y esta fe pública, que son principios que rigen la labor notarial y registral, son necesarios respetarlo, porque si no, nadie contrata simplemente. Y si nadie contrata, el país se va a la quiebra. Entonces, están mejorando, ¿no? Están mejorando los mecanismos, ¿no? Cosa que está bien, ¿no? Porque eso de a ojo cerrado creer en instituciones que en verdad son burladas pues por estas mafias no tiene sentido, porque el Estado no puede ser cómplice pues de esas personas, ¿no? Que se valen de estos mecanismos pues legales. Bueno, segundo principio, la forma. Como dije, el derecho notarial se considera un derecho de las formas, se habla de la forma. Incluso el derecho notarial en un origen se decía que era el arte de escribir, ¿no? Tanto así que los notarios en un origen, para ser notarios, uno de los requisitos tenían que tener buena letra. Entonces, ellos eran artistas, se dice, de aquello que veían, ¿no? La autenticación. El notario, al momento de autenticar, da fe del acto, hecho, documento, que es original, ¿no? Entonces, si el mismo notario te está corriendo el traslado del instrumento público donde él ha formalizado ese acto jurídico, eso está lleno de este principio de autenticidad, ¿no? El notario también, cuando da fe de un hecho, por ejemplo una rifa, o tenemos los notarios de la farándula, ¿no? Que dan fe de estos sets televisivos. Entonces por eso es que se le exige, a pesar que todo el mundo lo está viendo, ¿no? En televisión, y se lleva un notario y todavía se le dice, es conforme, y él, ¿no? Algunos en forma seria, porque no pueden hacer mucho espectáculo, ¿no? Tienen que guardar siempre su compostura de notarios, pues dan fe de esos hechos, ¿no? La inmediación, ¿no? El notario no puede delegar esta función de identificar a las partes o en todo caso de hacer las inspecciones de las viviendas a un tercero y en base a lo que ellos dicen decir o él dar fe de ese instrumento, ¿no? Él directamente lo tiene que hacer. En todo caso, el decreto legislativo 1232 sí posibilita el auxilio en la función notarial, ¿no? Porque hay personas que pueden estar pasando las huellas digitales, otros pueden estar identificando en la RENIEC y él en base a eso busca auxilio. Pero si esas personas que trabajan para él cometen un acto, sea por imprudencia, negligencia o dolo, ¿no? La responsabilidad recae directamente en el notario, ¿no? Es personal. La rogación es otra de las características de nuestro sistema notarial, ¿no? El notario no puede de por sí, de oficio, realizar lo que se llama formalizaciones de actos entre privados, ¿no? Ni tampoco puede coaccionar, como lo podría hacer un juez, ¿no? A que se realice o se prosigue el trámite notarial. Tanto así tenemos instrumentos públicos que, por ejemplo, a veces no firma el comprador, no firma el vendedor, y en ese caso simplemente es un instrumento incompleto y no puede dar origen a traslados notariales, ¿no? A partes notariales. Por más que uno tenga ante el notario el testimonio
de que se ha llevado a cabo ese acto, pero cuando pide un traslado notarial, el notario, al ver que falta la firma de alguien de ellos, no podría emitir lo que se llaman partes notariales. ¿Sería cuando uno presenta la minuta? Claro, todos los actos son voluntarios. Se dice que el notario tiene una función jurisdiccional voluntaria. Entonces, por acuerdo de las partes y con consentimiento de las partes es que se realizan los procesos de formalización notarial, ¿no? Si una de las partes dentro del proceso no quiere continuar, simplemente queda como instrumento público incompleto, ¿no? Por ejemplo, en estos procesos contenciosos, donde el juez, ante que el demandado o el demandante pues no concurran al proceso, pues el juez puede determinar a favor de uno o a favor de otro. El notario, que ve procesos no contenciosos, si una de las partes no concurre a la firma o decide no continuar el proceso o se opone al proceso, el notario simplemente lo que hace es paraliza su labor, pues, porque no ha habido consentimiento de todos y en todo caso se interrumpe la rogación, ¿no? El acuerdo y el consentimiento son partes básicas de la función notarial al momento de instrumentar. Luego de haber advertido a las partes, el notario tiene que dejar siempre la conclusión, constancia que ha advertido de las consecuencias legales a las partes y estos se han ratificado del mismo, ¿no? Eso que parece una redacción como un cliché, sin embargo, es lo más importante que tiene el instrumento público notarial, el consentimiento del acuerdo entre las partes. La unidad del acto, bueno, esto es un poco doctrinal, ¿no? Porque básicamente no necesariamente la firma y la instrumentación se hacen a la misma vez, ¿no? Porque pueden ir las partes sucesivamente a firmar o participar en la formalización de los actos notariales. Lo que sí se ve, por ejemplo, son en los testamentos abiertos o por escrituras públicas. Ahí sí hay que guardar una cierta unidad en la realización del acto por parte del testador, ¿no? Y en su caso se suspenda, dejar constancia de ello y continuarlo de nuevo todos los que participaron originalmente. Eso es cuando hablas en el testamento. Cuando es comprender que tienen que entregar el cheque de gerencia, tienen que estar las dos partes. Claro, ahí el cheque, el notario, por ejemplo, lo que da fe es de la entrega del cheque de gerencia a la otra parte y que esto lo recibe a su satisfacción. Pero el notario no tiene facultades para decir, con esto queda cancelado el precio. Eso ya corresponde al vendedor. Si él considera que con la entrega del título valor y el precio queda para él cancelado, entonces eso lo tiene que plasmar el notario, pero cuando el vendedor así lo determina. Si no lo determina, por más que haya la entrega y el notario haya visto la entrega, siempre se va a constituir la hipoteca legal en caso de registros, ¿no? Porque todavía no ha habido una cancelación del precio. El registro lo observa. En registros o bien lo observan o bien inscriben la hipoteca legal de oficio. Pero lo más probable es que lo observen para efecto de que quizá pueda haber habido una omisión, ¿no? Pero lo ideal en verdad es no preguntar, sino constituir directamente la hipoteca legal cuando no ha habido manifestación de voluntad que el precio se considera cancelado desde la entrega del cheque de gerencia. El protocolo notarial o la protocolización es otra de las características propias del sistema notarial latino, ¿no? Los notarios latinos conservan los originales y en todo caso lo que trasladan son la publicidad de los instrumentos públicos. Eso es lo que dan publicidad, sea mediante partes, testimonios, ¿no? O boletas. La diferencia, por ejemplo, cuando uno quiere un resumen del acto para presentarlo a una institución o en todo caso
tener una constancia que realizar un acto jurídico, puedo pedir una boleta ante el notario, ¿no? Si yo quiero que el acto ingrese a registros públicos, tengo que pedir un parte notarial para que sea calificado, ¿no? Y el notario a las partes, cuando ya se ha inscrito el acto, en todo caso se ha concretado el instrumento público, le entrega un testimonio para que vean en qué número de Cardex y puedan posteriormente pedir publicidad de ese acto. Estas relaciones jurídicas que son formalizadas por los notarios son de gran trascendencia, tanto así que el notario de por vida tiene que conservar estos tipos de protocolos, ¿no? Pero cuando son cesados o en todo caso fallecen, otro notario en 2 años, a petición del Colegio de Notarios, se encarga de estos protocolos y de ahí tienen que ser custodiados por el Archivo General de la Nación, ¿no? Porque son actos jurídicos, ¿no? De trascendencia jurídica. En ese sentido tienen que ser custodiados debidamente. En la praxis, para los notarios de provincia sí es bien difícil, ¿no? Custodiar estos tipos de instrumentos. Y bueno, culminaremos dando más o menos una reseña del tipo de sistema notarial que tenemos, ¿no? El sistema notarial latino, basado que nuestro derecho es del derecho civil y por lo tanto está encomendado a lo que es la ley, ¿no? Como nuestra fuente del derecho. Conum civilis o derecho o que todos tienen que basarse en lo que la ley dice por ser una norma de orden público y que en todo caso yendo contra esa norma de orden público no tiene amparo legal, pues, en cuanto a los efectos que buscan las partes, ¿no? Por más que yo haga mi escritura pública, todo correcto, pero si en verdad lo que estoy haciendo es realizando un acto ilícito con esa compra-venta, no va a producir esos efectos por más formalidad que tenga, ¿no? El notario, por eso es que tiene que ser, en el caso del derecho latino, como el notario advierte, instrumenta, participa, como le dije, en el actum y en el dictum, tiene que ser un notario que sea abogado, en el caso de los notarios latinos, ¿no? Característica del notario latino, hemos visto que tiene la protocolización de los instrumentos. Otra característica del notario latino es que él se dedica exclusivamente a la función del notariado. Y la ley es tan estricto que le impide tener otro tipo de oficio salvo sea la docencia. Y no solo la docencia que la puede ejercer, sino la docencia a tiempo parcial, para que él dedique el mayor esfuerzo a la función pública encomendada, ¿no? El notario latino está sujeto a estos tipos de formalidades, tanto que le da la ley de notariado como las normas especiales. Sin embargo, el notariado sajón, que es otro tipo de sistema, ¿no? Donde la labor del notariado no necesariamente es la principal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los notary public, que pueden ser vendedores de revistas, ¿no? O porteros de edificios, ¿no? Que adicionalmente piden permiso al Estado para ejercer la función notarial. Ellos no conservan ningún protocolo, todo lo devuelven a las partes, ¿no? Incluso en el sistema de Inglaterra, bajo este sistema del notariado sajón, ellos participan solo para actos o negocios jurídicos que van al exterior, ¿no? Porque cuando son propios del interior no necesitan la intervención notarial. En el caso de Estados Unidos, el notario es un legalizador de firmas simplemente, ¿no? Por más que tengan su bonito sello y den la formalidad de vida, su participación no va más allá. No ven legalidad, ¿no? Y simplemente se encuentran encomendados a dar fe en cuanto a la identificación de las partes y a la fecha cierta, ¿no? No hay protocolo, no necesariamente tienen que ser abogados y su participación es mínima en los contratos. Sin embargo, el cumplimiento entre las partes en cuanto a lo que convienen es más estricto, por más que nosotros tengamos unas formalidades y toda esta seguridad jurídica, ¿no? Porque
se suplanta esta seguridad jurídica que brindan los notarios públicos por el uso de seguros. Entonces, ellos lo que hacen, en cuanto a la contratación privada, no se hace problema el Estado en cuanto al cumplimiento. Entonces, el Estado lo que hace es transmite la responsabilidad civil a la libertad de las partes, y el que contrata, si quiere asegurar su contrato, bueno, simplemente coge un seguro de títulos y con eso se asegura que hay el cumplimiento debido. Y si la otra persona no cumple, va a la aseguradora y le pide la reparación civil por respectiva, ¿no? Y si ha habido un error o una nulidad en ese instrumento, la aseguradora que ha visto el documento y le ha dado el visto bueno, que ese documento cumplía las formalidades legales, va a responder en cuanto a la nulidad que pueda conllevar el mismo, ¿no? Diferente a nuestro sistema, donde el Estado sí roga la responsabilidad, y por eso es que crea estas figuras del notariado latino y del sistema registral peruano característico de la calificación, pues. Creo que por el día de hoy hemos avanzado un poco. Muy rápido. Ya vamos a tener mucho tiempo como para empezar a profundizar estos temas.